adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Todos juntos el 9 dice: adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Vamos a orar. Padre, te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones. Padre, tu palabra es fiel, tu palabra es verdad. Te pido, Señor, que todos los que estamos reunidos en este lugar, Padre, tengamos un corazón sensible, un corazón abierto a recibir tu enseñanza, Señor, tu sabiduría, y que, Padre, salgamos cambiados, transformados, Señor, por la razón de que escuchamos tu voz, tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos visite, toque cada corazón de los que estamos aquí. Que no sea yo un estorbo, Señor, a lo que quieres enseñar a tu pueblo. Quítame de un lado, Señor, y sé tú el que habla, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hablarles, hermanos, por unos minutos de el título del mensaje. Lo tengo aquí en el versículo 1. Dice así, dice: oíd hijos. Cuando dice oíd hijos, le está diciendo: hey, pónganme atención. Amén. Hey, quiero decirles algo. Hey, es algo importante. Dice: oíd hijos, la enseñanza de un padre. Aquí está hablando Salomón. El contexto de este capítulo es la sabiduría. Y luego dice: y estad atentos. Y estad atentos. Ese, hermano, es el título del mensaje. Y estad atentos. Si algo no tenemos, es que no ponemos atención. Estamos trabajando y no ponemos atención a la instrucción que se nos da. Estamos en nuestros hogares y, hombre, si no le pones atención a tu esposa, te metiste en un problema muy grande. Amén. Hermano, estamos aquí en la iglesia y no estamos atentos. No ponemos atención. Por lo cual tenemos muchos problemas. Pero, hermano, aquí Salomón primero empieza con una frase y dice: oíd. Necesitamos poner atención, hermano, a lo que Dios nos quiere decir. ¿Por qué, hermano? Porque nos va a evitar muchos problemas. Y aquí dice, hermano, estar atentos. Atentos. Y ese es el título del mensaje, hermanos. Yo tengo un artículo aquí de la Asociación Americana de Psiquiatría Infantil para los niños y adolescentes. Dice así este artículo, dice: los padres se preocupan mucho cuando reciben una carta de la escuela diciendo que el niño no le presta atención a la maestra o que se porta mal en la clase. Una posible causa para este tipo de comportamiento es el trastorno hiperactivo de déficit de atención. El niño, cuando no pone atención, no porque él no quiera, sino porque tiene un problema. Y luego dice: aun cuando el niño tiene abreviado la ADHD, quiere ser un buen estudiante, su comportamiento impulsivo y su incapacidad para prestar atención en clase con frecuencia interfiere y le causa problemas. Los maestros, los padres y los amigos saben que el niño se está portando mal o que es diferente, pero no saben exactamente qué es lo que está mal. Estamos hablando, hermanos, de niños con problemas. El niño con problemas, aunque quiera poner atención, no puede, por su problema que él tiene. Pero, hermano, aquí Salomón, hermano, inspirado por Dios, y es Dios el que quiere llamar nuestra atención. Y Dios nos está diciendo: hijos, oíd, pero dice también estar atentos. ¿Por qué necesitamos estar atentos?
creo, hermano, y estoy seguro de que aquí todos los que estamos en este lugar no tenemos ningún problema de déficit de atención. Creo, hermano, que podemos poner atención. Creo que sabemos leer, escribir. Y si hay alguien que no, pues puede escuchar. Amén. Tiene la inteligencia suficiente para escuchar la voz de Dios. Y hermano, ¿por qué debemos de escuchar? ¿Por qué? ¿Por qué debemos de estar atentos? Oír. Anteriormente en Proverbios, hermano, Salomón hablaba directamente a su hijo, pensando tal vez en el que iba a ser su sucesor. Pero aquí Salomón, hermano, está diciendo, oíd hijos. Está hablando, ¿qué, hermano? En general. Y es algo, hermano, que inspirado por Dios, es algo que Dios nos quiere llamar a nosotros la atención. Dios quiere hablarnos. Dios quiere, hermano, que recibamos su enseñanza. Pero nos falta atención. No ponemos atención. Hay mucho problema, hermano, hoy en día en las iglesias, porque el predicador está predicando y mucha gente está con el teléfono texteando. Ese es un problema, hermano, crítico. Ese es un problema, hermano, que nos quita la atención a lo que Dios quiere hablarnos. Ese es un problema por el cual, hermano, no estamos atentos. No atendemos la voz de Dios, hermano. Si ya estamos aquí, hermano, no va a pasar nada si no miras tu teléfono unos minutos. Porque Dios, hermano, quiere hablarnos. Allá afuera no va a haber palabra de Dios, hermano. En la iglesia es donde Dios habla a su pueblo, donde Dios habla a sus hijos. Y es, hermano, donde deberíamos de estar atentos, escuchar la voz de Dios. Dios en esta porción de la Escritura nos dice, oíd, hijos. En este lugar, hermano, hay adolescentes, jóvenes, adultos. Y el mensaje, hermano, creo que es muy directo. Que estemos atentos. ¿Atentos a qué, hermano? A la voz de Dios. ¿Atentos a qué, hermano? A lo que Dios tiene en su palabra. ¿Atentos a qué, hermano? A lo que necesitamos tú y yo, hermano, porque tú y yo necesitamos escuchar la voz de Dios. Tú y yo necesitamos, querido hermano, poner atención porque necesitamos dirección. Yo necesito dirección. Yo a veces no sé qué hacer. Yo a veces no sé cómo proceder, hermano, y yo creo que tú también estás igual. Entonces, hermano, necesitamos poner atención. El mensaje es estar atentos. ¿Atentos a qué, hermano? No a lo que dice el hombre, sino a lo que dice Dios. No a lo que dice el amigo, porque el amigo tiene una perspectiva natural, propia. Pero Dios, hermano, tiene una perspectiva divina por la cual Él nos lleva más allá. Que si escuchamos, estamos atentos, querido hermano, Dios nos quiere bendecir. ¿Está de acuerdo? Y hermano, la definición de la palabra atentos es esta. Atentos, escuchar. Aguzar los oídos, despabilar. Si has escuchado que ya despabilate, ya, ponte a trabajar. Cuando llegamos a trabajo y llegamos así como que, y vemos a algunos que apenas andan arrastrando la cobija, ya despabilate, ya. Pon atención. Sí, amén. Despabilar, afinar, forzar el entendimiento o sentido para que preste atención y se haga más perspicaz, para que esté más atento a lo que quiere hacer o a lo que va a hacer. Aguzar la vista, el oído. Amén. Necesitamos, hermano, nuestro sistema auditivo ponerlo más activo. Pero más activo, hermano, a lo que Dios quiere hablarnos. Amén. No a lo que el mundo nos da, porque si nosotros escuchamos, hermano, la voz del mundo, vamos a tener problemas. Y el contexto, hermano, como le decía, está hablando de la sabiduría. Ahora, Dios quiere, hermano, tener una iglesia que sea sabia. ¿Está de acuerdo? Dios quiere tener unos hijos sabios. Pero, hermano, necesitamos estar atentos. Necesitamos abusar la vista, el oído. Necesitamos escuchar. Ahora, tengo 4 puntos, hermano. ¿Por qué debemos de estar atentos? Y mire que esto nos conviene. Le conviene a usted y me conviene a mí. ¿Por qué debemos de estar atentos? Lo vemos ahí en el versículo 3. Dice, porque yo también fui hijo de mi padre,
delicado y único delante de mi madre. Mire, hermano, David le daba consejos a Salomón. David una vez, ahí en Reyes, hermano, le dice, sé hombre. Ahora Salomón estaba escuchando ¿a quién? A su padre, David. Dice ahí, hermano, el versículo 2 dice, porque os doy buena, ¿qué, hermano? Enseñanza. El punto número 1, hermano, ¿por qué debemos de escuchar y estar atentos, hermano? Porque os doy buena enseñanza, hermano. Si hay buena enseñanza, querido hermano, es de parte de Dios. Es el punto número 1. Doy buena enseñanza. La palabra enseñanza, hermano, en su definición es doctrina, saber, enseñanza, algo recibido, una instrucción. Nosotros necesitamos recibir, hermano, la instrucción de Dios. Amén. Ahora, ¿de quién tenemos que aprender? ¿Quién nos va a enseñar? Bueno, ahí vaya Juan capítulo 3, versículo 2. Mire, hermano, ¿a quién debemos de estar atentos a su enseñanza? Bueno, vamos a poner una base. Juan 3:2. Aquí está Nicodemo, hermano. Es el encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús. El versículo 2 dice, vino a Jesús de noche, Nicodemo, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo qué? Maestro. Como maestro. Aquí hay varias maestras y varias maestras de escuela dominical. Entonces, cuando tú entras a una aula, nosotros entramos ahí al aula con el pastor, amén, del instituto. Y nosotros no vamos a querer enseñar. El alumno tiene que llegar para poner atención y recibir ¿qué? Enseñanza. Amén. Aquí Nicodemo le dice, maestro. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo maestro? Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está ¿qué? Dios con él. ¿Quién es nuestro maestro? Cristo. ¿Quién es nuestro maestro? Jesús. Amén. Y a él tenemos que, hermano, poner atención. Mire, Nicodemo era un principal entre los judíos. Era un hombre que tenía una posición, hermano, entre los judíos importante. Pero él, aún así, su posición la hizo a un lado y le dijo a Jesús, maestro. Jesús es nuestro maestro y él es el que nos da buena enseñanza. Vaya Marcos, hermano. Un poquito atrás, Marcos. Quiero poner una base de a quién debemos escuchar, a quién debemos poner atención. Marcos capítulo 4. Versículo 35 dice, ¿ya lo tenemos? Marcos 4, 35 al 41 dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, Jesús y sus discípulos. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Como no tenéis fe? El 41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oh, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y el versículo 38 le dijeron, ¿cómo le dijeron, hermano? Ponme 38, dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, ¿qué? Maestro. Sus discípulos, ¿a quién tenían enfrente? A Jesús. Y le dicen, hey, maestro. Ellos tenían que poner atención ¿a quién? A su maestro. Amén. Nicodemo le dijo maestro, los discípulos le dijeron maestro. En Marcos 1, 21 y 22, por Marcos 1, 21 y 22.
Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo y entrando en la sinagoga enseñaba, el 22 todos juntos, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como le decía, el niño que entra a un aula es para que sea instruido, es para que sea enseñado. Nosotros, hermano, venimos a la iglesia, hermano, para ser instruidos, para ser enseñados. Y así como el maestro está en la aula impartiendo su clase y el chamaco está distraído, no está haciendo caso y se sabe que no tiene ningún problema no es hiperactivo, hermano, y él puede recibir y estar atento a la instrucción. Así usted y yo, que estamos en este lugar, tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Ahora, Jesús es nuestro maestro, amén. Él nos enseña. En Hebreos, ahí, capítulo 1, versículo 2, dice, el 1 dice que en otros tiempos enseñó Dios por medio de profetas, pero en nuestros tiempos dice que por medio de su Hijo Cristo. Entonces, hermano, nosotros tenemos un maestro. El punto número 1 dice, porque os doy buena enseñanza. ¿Quién nos da buena enseñanza, hermano? Cristo, porque Él es nuestro maestro, amén. Y luego dice, Él tiene toda autoridad para enseñarnos. Juan 14:26. Vaya adelantito, Juan 14:26. El tema es, hermano, estar atentos. El capítulo 26 dice, 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas, ¿qué, hermano? Las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos enseña a través de ¿qué, hermano? Ahí lo dice, del Espíritu Santo. Dice que Él nos enseñará todas las cosas. Hermano, no va a venir ya, Jesús ya resucitó hace más de 2000 años. Amén. Ahora, el Espíritu Santo, hermano, es el que nos habla y el que nos enseña, hermano, pero necesitamos estar atentos. ¿Por qué? Porque os doy buena enseñanza, el punto número 1. Entonces nos conviene. ¿Por qué debemos estar atentos? Porque, hermano, hay buena enseñanza, número 1. Amén. Y Él es nuestro maestro. Entonces, hermano, tenemos al maestro, hermano, de maestros. Amén. Y hermano, es para que estemos atentos porque hay buena enseñanza. Número 2, regrese a Proverbios, capítulo 4. Proverbios, capítulo 4, y el versículo 4 dice, y Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. El punto número 2, hermano, es retenga tu corazón mis razones. Estamos atentos, tenemos nuestro oído atento a la voz de Dios. Jesús es nuestro maestro. Él nos enseña, nos instruye a través del Espíritu Santo, hermano. Pero ya cuando estamos atentos, hermano, tenemos que agarrar la verdad y guardarla y retenerla en nuestro corazón. No salir de aquí, pues, ¿de qué predicó el pastor? Y ha preguntado el pastor, amén. ¿Alguien se acuerda de qué prediqué la semana pasada? Y todos volteamos, amén. Ya nos acordamos. Dicen, hermano, que cada que venimos a la iglesia retenemos el 5% de lo que nos predican. Y tal vez, ojalá retengamos el 5%, pero creo que no retenemos nada. Ese es el problema, hermano. Entonces, hermano, el tema es estar atentos. ¿Por qué? Porque nos conviene. ¿Por qué? Porque os doy buena enseñanza, dice Dios. ¿Por qué? Porque tiene que retenga tu corazón mis razones. Mi hermano, no retenemos. No retenemos. La definición de retener es mantenerse apegado, seguir cerca. Pero salimos de aquí, hermano, y pues no nos mantenemos cerca de la enseñanza. Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere hablar.
hermano. Pero, hermano, no estamos atentos y al no poner atención, hermano, no podemos retener la instrucción que se nos ha dado. Retenga tu corazón mis razones. Juan 14:15, hermano. Vaya a Juan 14:15. Dice así la palabra de Dios, dice, si me amáis, guarda, ¿qué, hermano? Mis mandamientos. Cuando retenemos, guardamos, hermano. Cuando lo retenemos, guardamos. Jesús dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. El versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos, ¿y qué? Los guarda. Es el que me ama. Y el que me ama será amado ¿por quién? Por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él, hermano. Si algo necesitamos en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, es que Cristo se manifieste en nosotros, hermano. ¿Está de acuerdo? Necesitamos la manifestación de Dios, de Cristo en nuestras vidas. Porque, hermano, no sabemos por dónde ir. Él necesita manifestarse. El versículo 23 dice, y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra, ¿qué? Guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Necesitamos estar atentos, escuchar, para retener la voz de Dios. Dios nos quiere enseñar por medio de su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo que mora en nosotros, pero no retenemos. Entonces hay un problema. Amén. Y Dios dice, retenga tu corazón mis enseñanzas. Retenga tu corazón mis enseñanzas. Vaya a 2 de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer, hermano, el versículo 15. Dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Mire, estaba exhortando el apóstol Pablo. Amén. Amén. Y le está diciendo, hey, estad firmes y retened la doctrina. Retener la doctrina. Ahí en Timoteo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 1, 13 y 14, dice, retén a la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Retén. Necesitamos, hermano, poner atención y retener en nuestro corazón las razones de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque hay una advertencia, hay un peligro allá afuera, hermano, pero si no retenemos, hermano, es porque no estamos, ¿qué? Atentos. Y en el punto número 2, retenemos, hermano, necesitamos retener la palabra de Dios nos permite mantenernos firmes cuando aparece el engaño. Mire, hermano, nos quieren engañar. Hay mucho consejo allá afuera, hermano, que no nos conviene ni a usted ni a mí, pero el diablo, hermano, nos quiere engañar. Y hermano, pero cuando retenemos la palabra de Dios, hermano, hacemos a un lado el mal consejo, hermano, y estamos firmes, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Tienes que estar firme, tienes que estar bien parado, tienes que retener la doctrina, la palabra, porque va a llegar mal consejo. Va a llegar alguien que te va a aconsejar algo que no te conviene. Retener la palabra de Dios nos permite mantenernos firmes cuando aparece el engaño. Retener la palabra de Dios nos libera del pecado y produce en nosotros firmeza. Hermano, retener la palabra de Dios nos aparta del pecado, hermano. Usted y yo tenemos la naturaleza caída, bien arraigada. No se va a ir, no se va a quitar. Pero si retenemos la palabra de Dios, atentos a la voz de Dios, hermano, nos va a evitar mucho pecado a usted y a mí. Nos va a guardar de pecado, hermano.
Porque el pecado está ¿qué? A la puerta. Está a un lado, cerca, hermano, lo tenemos. Salimos a hacer nuestras cosas, a trabajar, a estudiar, lo que sea, hermano. Y ahí está a un lado el pecado, hermano, está ahí para que nosotros caigamos. Pero si retenemos en nuestro corazón, retenga tu corazón mi razón, hermano, nos va a librar de pecar muchas veces. Retener la palabra de Dios nos permite ser una luz para Cristo, una luz de Cristo para este mundo. Y es lo que necesita este mundo, hermano. Alguien que sea luz, alguien que sea la sal, que le dé sabor, hermano. Alguien que ande ahí entre el pecado, entre los pecadores, hermano, entre la gente. Y alguien que se levante y que lo vean vivir. Alguien que agarre folletos y ponga a predicar, hermano. Pero eso solo va a ser, hermano, cuando ponemos atención y retenemos en nuestro corazón las razones de Dios. Número 1, recuerde, porque os doy buena enseñanza. Hay buena enseñanza, hermano. Número 2, retenga tu corazón mis razones. Número 3, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. La definición es olvidado, olvides, olvidaron, no darse cuenta de, por falta de memoria o atención. Y a veces, hermano, se nos olvida. Se nos olvida lo que tenemos que hacer como cristianos. Se nos olvida lo que tenemos que hacer, hermano, lo que Dios nos dijo que hiciéramos y no lo hacemos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Dios nos dice, no te olvides ni te apartes. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Una vez que se persigue la sabiduría y de algún modo se alcanza, debe mantenerse. Es posible tener sabiduría por un tiempo y luego alejarse de ella en un momento posterior. Mire, hermano, aquí está hablando Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. Y hermano, Salomón fue el hombre más sabio considerado de este mundo. Él alcanzó, ¿qué, hermano? La sabiduría. Amén. Pero ¿qué pasó, hermano? Al final de su carrera, al final de su vida, se desvió. ¿Por qué? Porque se le olvidó. Amén. Se le olvidó. Dice, número 3, dice, no te olvides ni te apartes. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Ya ha alcanzado, hermano, una vez algo de que Dios nos dé de sabiduría, porque nos falta mucho, amén. Difícilmente. Para llegar a la estatura y la plenitud de Cristo va a estar complicado, hermano, pero sí podemos estar ahí. Y ya cuando Dios nos dio algo de sabiduría, amén, mantenernos. Que no se nos olvide, que no nos apartemos de las razones de mi boca. Josué 1:8, ponlo en la pantalla. Josué 1:8. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que, ¿qué, hermano? Que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él, lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo, ¿qué? Te saldrá bien. Número 3, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. ¿Por qué nos apartamos? ¿Por qué nos olvidamos? Porque no estamos atentos. Amén. No estamos atentos. Número 4, leamos el versículo 8, hermano. Regresemos a Proverbios. Proverbios 4:8. Dice, engrandécela, y ella, ¿qué, hermano? Te engrandecerá. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Hablando de la sabiduría, dice, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Punto número 4, engrandécela, y ella te engrandecerá. El amor y la búsqueda de la sabiduría son recompensados. Ella trae su honor y su adorno. Al principio de su vida, Salomón fue ampliamente recompensado por su búsqueda
de la sabiduría. Vaya ahí a Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 7. Mire, hermano, cómo fue recompensado Salomón. Porque no buscó riqueza. ¿El que buscó, hermano? Sabiduría. Primera de Reyes, capítulo 3. El 7 dice, versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy un joven, y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Mire, hermano, Salomón dijo, yo quiero sabiduría. Dice, engrandécela. Pide sabiduría. Dice, y ella te engrandecerá. Y Salomón, hermano, al principio fue el hombre más sabio del mundo. Hermano, oíd hijos, le dijo Salomón. Oíd hijos. Dios nos dice, oíd hijos. Estad atentos. Estad atentos. ¿Por qué? Porque os doy buena enseñanza. ¿Por qué? Porque para que retenga tu corazón mis razones. Y no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Y la recompensa es engrandécela. Y ella te engrandecerá. ¿Será que tenemos muchos problemas, hermano? Porque no ponemos atención. ¿Será que pasamos por luchas que no debemos de pasar porque no estamos atentos? Dios dice, hijo, está atento, agudiza tu oído. Porque la sabiduría, cuando tú le engrandeces, ella te engrandecerá a ti. Estad atentos porque hay verdad en las enseñanzas de nuestro Maestro que es Cristo Jesús. Retengamos guardando en nuestro corazón los mandamientos de Cristo, los mandamientos de Dios. No nos olvidemos de su ley, sino que siempre la tengamos presente delante de nosotros. Y Dios, como a buen hijo, nos engrandecerá en el cielo. Un día, hermano, vamos a estar usted y yo en el cielo. Y aquí en esta tierra, hermano, aquí en esta tierra, Él nos engrandecerá con sabiduría. Amén. ¿Usted quiere ser sabio? Sí, amén. Esté atento a la voz de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia. Si Dios le habló, hermano, si usted estuvo atento a la voz de Dios, venga al altar. Tal vez esa falta de atención le ha causado muchos problemas. Tal vez esa falta de atención a la palabra de Dios, por la cual usted ha batallado. Pero Dios quiere que le ponga atención. Dios quiere hablarle y Dios le ha hablado. Quizá hay alguien aquí que no sabe a dónde va a ir su alma después de la muerte. Quizá hay alguien aquí que no sabe a dónde va a ir su alma el día que muera. Pudiera levantar la mano para orar por usted.
¿Hay alguien aquí que no sabe a dónde va a ir? Quizá hay alguien aquí. Quizá hay alguien aquí que no se ha bautizado. El bautismo es un paso de obediencia. El bautismo es muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quizá hay alguien aquí que ya aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, pero no ha sido obediente en el paso del bautismo. Alguien podría decir: yo me quiero bautizar. Alguien podría decir: hermano, yo la verdad no he estado atento a la voz de Dios. Alguien pudiera decir: yo no he estado atento, por lo cual he tenido muchos problemas en mi vida. Cada que vengo a la iglesia, cada que abro la Biblia, Dios quiere hablarme, pero yo no he puesto atención y estoy pasando por problemas. Pero de aquí en adelante voy a estar atento a la voz de Dios. Voy a estar atento a su instrucción. Voy a retener la enseñanza y la voy a poner en mi corazón. No me voy a apartar de su enseñanza, porque quiero que engrandecer a Dios, pero también que Dios me dé su bendición. Aquí alguien pudiera levantar la mano y decir: hermano, yo voy a poner atento, yo voy a poner atención a la voz de Dios. Gracias, hermano. Señor, ayúdanos, Padre, a aguzar nuestro oído. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, que no tengamos distracciones. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a tener un bautismo. Se va a bautizar el hermano Natividad, y le voy a pedir, mientras se prepara, si pudiéramos cantar un himno, hermano Brian, si pudiéramos cantar un himno mientras está listo todo para el bautismo.